En este video les voy a hablar de la música de las películas, del director, del maestro del terror, John Carpenter. John Carpenter no solo es director de varias de mis películas favoritas, sino que él, fanático de la música, que empezó a interesarse a través de su padre en hacer música sin haber estudiado, sin leer partituras ni nada, empezó a hacer la música para sus películas. Así que hoy voy a hacer un repaso de casi toda su filmografía a través de sus discos, sobre todo de los que están editados y tengo en vinilo, que son muchos, y en algunas versiones que realmente están buenísimas. Pero antes, no se olviden que a mí me encuentran en todas las redes sociales como @ranafunk, y no olviden suscribirse a este canal, apoyar, mandar comentarios, compartir estos videos, activen las notificaciones porque hay videos, shows en vivo y mucho más en este canal. Así que nada, voy a comenzar y voy a ir en orden cronológico desde su primera película hasta algunos trabajos recientes del maestro del terror, John Carpenter. Si hay un elemento que caracteriza en casi todos los scores o bandas sonoras de Carpenter en sus películas, son los sintetizadores. Un elemento electrónico, ¿no?, que de alguna manera el compositor quizás no depende de tener que grabar con grandes orquestas o con diferentes músicos, sino que él solito en su estudio, en su casa, pudo realizar la música de la mayoría de sus películas. Algo que había empezado como un trabajo universitario terminó siendo su primer largometraje, Dark Star, que es una... No se podría decir que es una comedia, pero es una película bastante rozando la comedia negra del espacio, que recomiendo mucho, de mediados de los 70, que obviamente tuvo su banda sonora compuesta por John Carpenter. Y acá, por ejemplo, tengo dos ediciones diferentes, la original de los 70s y esta que salió años después, con un single también. Así que vamos a ir, obviamente, escuchando también pedacitos de cada una de estas bandas sonoras. Para muchos esta banda sonora es bastante precursora en el uso justamente de esta instrumentación a partir de sintetizadores, y Asalto en el Precinto 13 sigue siendo hasta el día de hoy para muchos de sus mejores composiciones, bastante minimalista, pero una película muy interesante que además también me gusta y recomiendo mucho, en esta edición hermosa de Dead Wall Records, que lo que hizo Dead Wall Records fue de alguna manera revitalizar esta carrera musical y sobre todo en el mundo del coleccionismo del vinilo con estas ediciones fantásticas. Así que Asalto en el Precinto 13 también es una icónica música en la carrera de Carpenter. Sin dudas uno de sus clásicos, y además esa melodía en 5/4, ese ritmo casi inigualable, casi una de las canciones más icónicas, sobre todo en una película de terror para Halloween, que miren esta edición hermosa de época. Esta es una edición japonesa puntualmente. Una película que cuando Carpenter la presentó al estudio, a nadie del estudio que vio la película en ese momento no tenía música, a nadie le dio miedo. Se fue a su casa preocupado y decidió hacer la música completa para la película. Salió ese tema fantástico y un score que claramente funciona de manera increíble. Cuando volvió al estudio y vieron la película dijeron, ahora sí. Así que Halloween claramente se convirtió en un clásico, no solo su película, sino su banda sonora. Y acá la tenemos en otras ediciones que salieron también años más tarde. Creo que es una de las películas de Carpenter, más allá de ser las más conocidas, con más ediciones diferentes en vinilo, en diferentes colores. Y lo que traen por lo general este tipo de ediciones que salieron años después es el score completo, toda la música que realmente se había compuesto para la película que no habían salido en la edición original. Así que luego del éxito de Halloween vino The Fog, La Niebla, a la que quizás no le fue tan bien. A mí es una película que particularmente sí me gusta, ¿no? Esta niebla que se va metiendo en ese pueblo y van apareciendo ahí cosas oscuras. Acá está en su edición original The Fog, y esta es una edición que salió años después. La verdad que las dos portadas y las dos ediciones me gustan mucho. Una partitura
particularmente que a mí me fascina. Y cuenta Carpenter que después de filmar y terminar la película, habían compuesto la música y vio que nada funcionaba. Estuvo a punto de descartarla por completo, pero se internó nuevamente a crear la música desde cero y finalmente tuvimos una película interesante con una banda sonora que la verdad a mí en particular me gusta mucho. De mi top 3 de películas de Carpenter está sin duda Escape from New York, Escape de Nueva York, con este Kurt Russell, joven protagonista de una película que a mí puntualmente me gusta mucho, esta película post-apocalíptica, donde este Kurt Russell era un prisionero del gobierno que lo mandan a una misión para que consiga su libertad, que tiene que salvar al presidente que estaba raptado en esta isla de Nueva York, como dije, en un futuro post-apocalíptico. Por primera vez se asocia con Alan Howard, que lo vamos a escuchar varias veces, este asociado musical, productor musical, que lo ayudó a Carpenter no solo a cuando él se encargaba de las películas, sino también a revisar las partituras y las grabaciones, las composiciones, etc. Así que es la primera, y no solo él sigue trabajando en Escape a Nueva York con sintetizadores, sino que también, mientras les muestro algunas otras copias de este disco, agrega algunas cositas ya de guitarras que le hacen dar un sabor interesante en esto que podría ser una especie también de western futurista, ¿no? Así que a mí particularmente esta también es una de mis bandas sonoras favoritas. Creo que la película está bien acompañada por una partitura excepcional. Luego de estas películas y su éxito de varias en taquilla, el estudio le pide a John Carpenter que para su próxima película, que fue The Thing, La Cosa, una remake de esta vieja película de los 50, si no me equivoco, de La Cosa de Otro Mundo, le dice básicamente, bueno, es momento de que contratemos a un compositor verdadero, un compositor en serio, de renombre, que esté en esos días fuerte. Y Carpenter dijo, ok, yo soy muy fan de la música de Ennio Morricone, sobre todo de los spaghetti western de Ennio Morricone con Sergio Leone, etc. Así que Carpenter viaja a Italia para conocer al maestro Morricone y le pide, le cuenta un poco de qué va la película, le pide que haga la música para The Thing. El maestro envía unas copias y vuela a Los Ángeles para terminar de grabar la partitura, pero cuenta la historia y cuenta Carpenter que cuando llegó a la sala de edición para ver cómo funcionaba todo, no le gustó tanto o no le funcionaba particularmente del todo toda la música que había creado el maestro Morricone, y él toma un poco las riendas del asunto junto nuevamente a Alan Howard, toma partes de la partitura de Morricone y él le mete el pulso, según él dice. Él dice que Morricone sí le dio la vida, le dio el espíritu musical a la película, pero él la terminó de completar. Entonces quedó como un híbrido de los tres. Estas son algunas versiones. Esta en particular me gusta porque son justamente el main theme y algunas canciones que particularmente son de John Carpenter y que no utilizó música de Morricone. Y miren lo que es esta edición que conseguí hace poquito, con el score completo de Ennio Morricone, como la primera que les mostré, que es de época. Esto es espectacular. Morricone obviamente no quedó nada contento con esta decisión. Salieron varias versiones del álbum y él tomó algunas de esas partituras que no se usaron para la película o algunos pedacitos y los terminó usando años más tarde en The Hateful Eight, la película de Quentin Tarantino. En 1983 llega la película de Christine, basada en el libro de Stephen King. Los dos maestros del terror juntos, Carpenter usando este libro de Stephen King sobre este auto que está endemoniado. Véanla porque es un gran clásico, la pueden ver en Netflix, la vi hace poquito de vuelta. Y para eso tenemos la partitura de John Carpenter, otra vez asociado con Alan Howard, que la verdad que es una música minimalista, pero se podría decir que combina varios scores realizados hasta el momento. Si escuchan este score van a pensar por momentos que parece también el de Halloween, con algunas reminiscencias de Escape de Nueva York. Así que funciona, creo que hizo una buena mezcla ahí. Pero también
sale un soundtrack, que es este, que está buenísimo porque si vieron la película se acordarán y si no, bueno, pequeño spoiler, no es tan spoiler, pero el auto, cada vez que se sentaba alguien adentro, le ponía en la radio alguna canción de rock and roll de los 50 porque era un auto fabricado en esa época. Así que tenemos además la canción de Bad to the Bone que a mí particularmente me encanta y algunos clasiquitos de los años 50, 60. Así que este es un gran soundtrack para una película también de Carpenter. Para su película de 1984, Starman, con un joven Jeff Bridges y con la actriz Karen Allen, que muchos quizás la recuerdan sobre todo por ser la novia de Indiana Jones en las películas de Indiana Jones, decide el director acá no componer y contrata al músico Jack Nitzsche para que haga la música, así que a veces también resulta un poco raro, uno venía acostumbrado de la música del propio director para sus películas y salirse un poco de esa zona también es interesante como un ejercicio, así que Starman con música que no es de John Carpenter. En 1986 sale una película ya también diferente a lo que nos tenía acostumbrados Carpenter, que es Big Trouble in Little China, o estos problemas en el barrio chino. Y el director hace, con esta mezcla de aventura, kung fu y algo de comedia, decide no usar instrumentos orientales, ¿no? Que podría haber sido el cliché clásico en caer en esos sonidos, y sigue apostando por los sintetizadores, inclusive con algunos instrumentos más rockeros. Creo que sale algo muy interesante de esta película, que además recomiendo, es muy entretenida. Y la verdad que esta banda sonora a mí en particular también me gusta mucho. Esta es una edición de hace un par de años de Mondo, la otra era la original, así que también un trabajo muy interesante musicalmente hablando este. 100% siguiendo con los sintetizadores, y para una película oscura y muy terrorífica como Prince of Darkness, también acá Carpenter nuevamente con su socio Alan Howard hacen para mí quizás uno de los, quizás el score más oscuro para una película que claramente necesitaba ir por ese camino. Acá hay una bonita edición también de Dead Waltz con Mondo, y acá también una directamente de Dead Waltz Records en estas reediciones de Prince of Darkness. En 1988 sale mi película favorita, They Live. Ahora les voy a mostrar bien esto. They Live, mi película favorita de Carpenter, esta especie también de futuro distópico donde supuestamente unos alienígenas nos están controlando la vida, con una música que particularmente me gusta. Si bien es bastante repetitivo el score, es un loop que se mantiene constantemente y casi de manera incesante durante la película. Creo que está muy bien logrado, con unos sintetizadores que de repente también suenan como una especie de armónicas y guitarras, bastante de el camino de este héroe que vemos en esta película, bastante solitario para descubrir a estos aliens y para eliminarlos del planeta. Recuerden que es una película donde cuando nos poníamos unos lentes oscuros, miren lo que es este arte espectacular de Mondo para esta película, cuando nos poníamos los lentes veíamos a los aliens y empezábamos a ver mensajes subliminales. Así que miren lo que es esto, nada. Este es un arte espectacular de vuelta. No lo quiero sacar porque es medio después complicado de poner. Pero nada, They Live. Escuchen esta banda sonora. They Live, We Sleep. En 1992, Carpenter dirige la película Memorias de un Hombre Invisible, una película muy interesante, y trabaja con la compositora Shelley Walker. No hay edición en vinilo, ojalá en algún momento salga para poder ir completando esta colección, pero también recomiendo mucho que escuchen el trabajo de esta compositora. En el 94, In the Mouth of Madness tampoco tiene su banda sonora editada en vinilo, así que nos quedamos con las ganas también de tener ese disco, pero esperemos que también pronto podamos tener su edición en vinilo. Para 1995, Village of the Damned, creo que es una película muy interesante de estos niños poseídos. Miren lo que es esta foto, además espectacular. Carpenter, el director, también hace la música, pero trabaja
con Dave Davis, quien fue uno de los guitarristas y segundo cantante de The Kings, de la banda inglesa The Kings. Hacen un trabajo bastante interesante. Carpenter era muy fan del trabajo de este guitarrista y lo invita a participar en la música para componer en conjunto, algo que obviamente tiene un sonido más rockero, por momentos más 60s, por esas guitarras, así que también es un trabajo muy interesante de escuchar este. Les nombré hace un ratito a la compositora Shirley Walker, que trabajó, que hizo la música para la película de Memorias de un Hombre Invisible, pero en este caso el regreso de Snake para Escape from LA creo que es de las películas más olvidables. Es divertida, es entretenida, es parte de, pero no había necesidad de hacerla Escape from LA como una especie de secuela de Escape from New York, nuevamente obviamente con Kurt Russell, pero Carpenter se une a Shirley Walker y juntos componen la música para esta segunda parte, o Escape from LA. En 1998 sale otra de mis películas favoritas. Sé que no es del gusto de la mayoría de los fanáticos de Carpenter, ni siquiera del terror, ni siquiera de vampiros, pero es Vampires. Justamente es una película que a mí particularmente me gusta mucho, esa visión media ranchera, media tejana de los vampiros que tiene Carpenter para esta película. Y la música, la verdad, vale muchísimo la pena. El score, obviamente también compuesto por él, muy rockero, vale mucho la pena. En el 2001 llega para mí la última película buena, después casi no hizo más, pero bueno, Ghost of Mars, Fantasmas de Marte, además con Ice Cube como protagonista, una rareza bastante interesante. Esta película, bueno, tengo dos scores que se ven iguales. Uno es de Record Store Day, que tiene el disco de color, pero es muy interesante la banda sonora. Es una película obviamente bien futurista, con fantasmas en Marte, pero es muy interesante la banda sonora porque acá él armó una especie de Dream Team del metal. Pues es una banda sonora muy pesada, con batería de doble bombo, con guitarras eléctricas muy heavy metal, porque participan obviamente Steve Vai en la banda sonora, Buckethead, por ejemplo, también, Scott Ian, Charlie Benante, que es el baterista de Anthrax. Hay músicos muy interesantes. Frank Bello también en esta banda sonora. Él los juntó todos y grabaron una banda sonora bien pesadita para Fantasmas de Marte, yéndose un poquito de lo que veníamos escuchando en películas. Sí, obviamente hay sintetizadores, por supuesto, porque Carpenter forma parte, pero vale mucho la pena. Fanáticos del metal, escuchen este disco. The Worm en el 2010 es la última película de Carpenter. No fui tan fan y de repente tampoco tenemos la banda sonora. Algunos otros trabajos, por supuesto que las mayorías, todas las películas que hubo de Halloween también, como Halloween 2, también tienen música del maestro. Halloween Kills y esta última trilogía de Halloween también es música, nada más que acá él ya incorpora a su hijo y a su sobrino con el que vienen haciendo música para recrear un poco la partitura original. No sé si muchos sabían, pero Carpenter hizo una película para televisión de Elvis, con Kurt Russell haciendo de Elvis, pero bueno, él no se hizo cargo en este caso de la música. Acá están los vocals por Ronnie McDowell, interesantes, ¿no? Parte de las películas de Carpenter. Y por ejemplo, Firestarter, esta película también es musicalizada. No es una película de Carpenter, pero es musicalizada por Carpenter, Cody Carpenter, su hijo, y Daniel Davis, su sobrino. Así que es un trabajo bastante interesante musicalmente hablando. Algunas rarezas más que quería mostrarles: esta edición de Halloween con la versión de Trent Reznor y Atticus Ross. Acá hay remixes también que se pueden encontrar de la música de John Carpenter. Los Anthology, que acaba de salir uno, todavía no tengo el segundo, pero este por ejemplo es el primero, Movie Themes del 74 a 1998, con algunas regrabaciones de sus clásicos de diferentes películas, también con su hijo y con su sobrino. Este es un trabajo solista también de ellos llamado Skeleton, que ya no es música de películas, sino que es música ya
por amor al arte, básicamente, a la música. Los themes, donde encontramos algunas canciones que había hecho John Carpenter regrabadas nuevamente, algunas que no funcionaron en algunas películas. Y bueno, el Lost Themes 2 también, que vale mucho la pena. Y el 3, para todos los que buscan más música de John Carpenter, que como les digo, no solo como director brilló, sino que como músico en este mundo de los sintetizadores hizo un trabajo y un aporte impresionante para la música, no solo la música de cine. Tengo otras rarezas. Esta banda que se llama The End, no sé cómo se pronunciará esto, que me imagino que es alemán, Die Klappungsgeland, The Music of John Carpenter Splash Band, que son versiones de esta banda de canciones de películas de John Carpenter. The Way of Darkness lo recomiendo bastante, un tributo a John Carpenter. Inclusive hay un tema de Claudio Simonetti, de Goblin, haciendo algunas de las canciones de las películas de John Carpenter. Vale mucho la pena. Y hace unos años salió un documental que es The Rise of the Synths, donde la narración de este documental es de John Carpenter y realmente está muy bueno, no solo el documental, sino la música, la recomiendo. Obviamente tiene que ver con este mundo de los sintetizadores, que John Carpenter de alguna manera obviamente fue un gran precursor. Imagínense además películas tan importantes en la historia como Halloween, Escape de Nueva York, etcétera, con música de sintetizadores, donde en el Hollywood de finales de los 70, principios de los 80, se empezaban a poner de moda las orquestas grandes, ¿no? Con John Williams, lo que venía haciendo Bernard Herrmann, después Ennio Morricone y bueno, muchísimos más. Y John Carpenter siempre apostó por el minimalismo y el sonido de sintetizadores, que a mí en particular me gusta muchísimo. Así que este fue un repaso grandísimo, rápido, espero, sobre la carrera musical de un director fantástico que, si todavía no descubrieron, vayan a ver sus películas, porque obviamente este video lo pueden estar viendo también jóvenes nuevos, ¿no? Que no conocen la carrera, o gente que vio las películas de John Carpenter y quizás no está tan clavada en saber que casi todas sus películas fueron musicalizadas por el mismísimo director. Péguenle ahí una escuchada, hay muy buena música, muchísima música para escuchar. Espero que les haya gustado este video. Saben que a mí me apasiona también el cine, por eso de vez en cuando hay estos videos de soundtracks, y este en particular conmemorando los 76 años que está cumpliendo en estos días John Carpenter, que ojalá nos quede mucho tiempo más. Él está, cuando puede, se va de gira con su hijo, su sobrino, para tocar canciones de películas y canciones que ellos mismos componen para la audiencia, para ellos mismos obviamente. Así que nada, recuerden que a mí me encuentran en todas las redes sociales como @ranafunk, y no olviden suscribirse a este canal. Espero que hayan disfrutado de este video de la música del maestro del terror, John Carpenter. Nos vemos en un próximo video.